tocar dos temas hoy, los modificadores de la secreción de saliva y los antiulcerosos. Este primero, sobre modificadores de la secreción de la saliva, no es una consulta frecuente, no es lo del día a día que vamos a observar como médicos. En cambio, cuando ahorita hablemos de antiulcerosos, esa sí es un tema del día a día. Entonces empecemos hablando, ¿cuáles serían las dos patologías que envuelven la secreción de la saliva? O que el paciente salive mucho y a eso se llama cialorrea, o que el paciente no salive y a eso se le llama serostomía. Entonces, si el paciente saliva mucho, ya sea por causas médicas o por causas patológicas, cierto que no son las más frecuentes, a veces son psiquiátricas, pero la mayoría de veces son por algunos medicamentos que pueden consumir que aumenta la secreción de saliva y que eso le ocasione problemas al paciente, porque normalmente, fisiológicamente, uno en algún momento puede salivar de más, ¿cierto? Pero eso no le ocasiona problemas, pero si el paciente sí le está ocasionando problemas, o por ejemplo le van a hacer un procedimiento en el cual necesite que la boca esté lo más seca posible, pues uno podrá pensar que en ese momento se utilicen medicamentos, ¿como cuáles? Entonces, los anticolinérgicos, ya hemos visto que los anticolinérgicos tienen una propiedad y es la de secar la boca, de disminuir la secreción, porque si ustedes recuerdan por fisiología, la acetilcolina, con su estímulo parasimpático, aumenta la secreción de glándulas, especialmente las salivares y las sudoríparas. En el caso de que yo utilice un anticolinérico, pues voy a hacer todo lo contrario. Y lo mismo sucede con antihistamínicos de primera generación que tienen exactamente el mismo poder que los anticolinéricos porque tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces, dentro de los anticolinéricos tenemos la atropina y el bromuro de propantelina. No es de primera opción la atropina por los efectos cardíacos que puede ocasionar, sí el bromuro de propantelina, pero se puede utilizar. Sin embargo, si le piden primera opción, bromuro de propantelina. ¿Qué otros? Los antihistamínicos de primera generación, por sus efectos anticolinéricos y anticialogogos. Desbaratemos esta palabra. Entonces, gogo es secretante, secretar. Cialo es saliva y anti es que no deja. Entonces, medicamentos que impiden la secreción de saliva se llaman anticialogogos. Y cialogogos los que hacen que se salive o que se aumente la secreción de saliva. Eso en cuanto a cialorrea. Esta propanterina ya la vimos. Y los antihistamínicos los vamos a ver. En cuanto a serostomía, o sea, a pacientes que tengan sequedad o disminución de la secreción de saliva, es mucho más frecuente. Y a esta sí debemos tenerle un poquitico más de cuidado. ¿Cuáles son las causas para que uno salive menos? Muchas. Entre otras, el consumo de algunos medicamentos, como algunos medicamentos anticolinérgicos, o que tengan relación con la disminución del aumento de la secreción, bueno, la disminución de la secreción de acetilcolina, pues como tal. Pacientes que tengan cáncer oral, o sea, un cáncer en la boca. Pacientes que estén recibiendo radio o quimioterapia en zona de cabeza y cuello. Pacientes que tengan enfermedades inmunológicas como el síndrome de Sjögren, que ustedes van a ir a leer, ¿cierto? Síndrome de Sjögren. Y una causa fisiológica de la serostomía es el envejecimiento. No podemos olvidar que los viejitos, y cuando hablo de viejitos hablo de pacientes que superen los 75 años, entonces en estos pacientes comienza a haber, por el desgaste de la edad, una disminución de la secreción de la saliva por atrofia de las glándulas salivales. Entonces debemos tener en cuenta todos este tipo de pacientes en los cuales podemos encontrarnos con esa sequedad de boca. ¿Cuáles son las consecuencias de no salivar? Pues siempre lo hemos dicho, la saliva aparentemente cumple funciones muy poquitas, pero cuando uno no la tiene es que se da cuenta de lo importante que puede llegar a ser la saliva. Entonces, los pacientes que tienen disminución de la secreción de la saliva, ¿qué consecuencias pueden tener? Por ejemplo, dificultad en la masticación de los alimentos.
porque la saliva funciona, ¿cierto? Como un amortiguador en la digestión de los alimentos, porque recuerden ustedes que la saliva contiene, entre otras cosas, lipasas muy débiles, una amilasa que se llama tialina, que es la que empieza la digestión de los carbohidratos muy leve, pero al fin y al cabo lo inicia. Y además que convierte el alimento en bolo alimenticio para que sea más fácilmente digerido. ¿Qué otra consecuencia tiene el tener o disminuida la secreción de saliva? El estado de las mucosas se ve inmediatamente afectado. ¿Por qué? Porque la saliva cumple una función protectora, ¿cierto? Y en el momento en que no está, las mucosas comienzan a lesionarse y a aparecer aftas. ¿Qué otras consecuencias tiene? Una alteración de la flora oral que normalmente vive entre nosotros, haciendo que comience a predominar una flora que cause daño. Y en los dientes, la protección que causa la saliva en los dientes, en todo esto que hemos dicho, hace que posiblemente comiencen a aparecer patologías directamente relacionadas con la dentadura. Por lo tanto, entonces sí hay que la serostomía, si es una patología, hay que tenerla muy en cuenta. ¿Qué medicamentos podemos tener para manejar la serostomía? Uno es la pilocarpina, ya la veremos. Otro la cevimelina y otros son los sustitutos de la saliva. La pilocarpina es el tratamiento para serostomía por radioterapia de cabeza y cuello o síndrome de Sjögren, entre otros, o para todos los que vimos todas estas causas. Reacciones adversas tipo muscarínicos, entonces la pilocarpina funciona asemejándose a la acetilcolina, por lo tanto, sus reacciones adversas están directamente relacionadas con su mecanismo de acción. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? O sea, de tipo muscarínico como sudoración, poliuria, las palpitaciones que no son tan frecuentes y trastornos gastrointestinales. La cevimelina es un agonista colinérgico también, es un cialogogo, mire, cialogogo, en síndrome de Sjögren, tiene un efecto prolongado y la diferencia con la anterior, con la pilocarpina, es que tiene menos reacciones adversas. Los sustitutos de la saliva, entonces entre ellos tenemos los enjuagues bucales, pero no los enjuagues bucales que ustedes conocen normales, simplemente para desinfectar la boca, que no sirve para nada, sino los enjuagues bucales como el de glicerina, carboximetilcelulosa, sorbitol o sales, ¿cierto? Que son más recomendados por los odontólogos, que son los que conocen más de esto. ¿Qué efecto se produce al incluirle dentro de la formulación a un paciente de estos sustitutos de la saliva? Alivio y protección de las mucosas. ¿Qué recomendaciones hay que darle entonces a estos pacientes? Lógicamente que además de el tratamiento con los medicamentos que puedan ayudarle a la secreción de saliva, la humidificación de alimentos. Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo cada semestre y a cada grupo que les dicto esto. Si ustedes tienen abuelitos o ustedes están muchachos, entonces bisabuelos, bueno, viejitos en la casa, de por Dios, no olviden, por ejemplo, de esta parte de la humidificación de los alimentos. Entonces uno ve que le pasan a los abuelitos galletas, tostadas, galletas saltinas, ¿cierto? Sin con nada con qué pasar, no, pues los alimentos en ellos se convierten como en bebés otra vez, es decir, que a los bebés le dan compotas, pues a los ancianos con ciertas patologías o que ya comienzan a tener problemas de secreción de saliva, hay que pensar en eso también. Unos odontólogos también recomiendan el gel de fluoruro de sodio al 1%. Muy bien, entonces ese era nuestro tema sobre la secreción de saliva, ya sea por excesivo o por disminución de la secreción de saliva. Ya tienen las opciones farmacológicas ustedes ahí para cuando le llegue un paciente. Esto vuelve a existir, no va a ser lo más frecuente, de pronto la serostomía un poco más, la cialorrea sí es muy escaso. Y vámonos al grupo de medicamentos que sí van a utilizar muchísimo, pero muchísimo ustedes y todos nosotros. Y volvemos al cuento siempre que les cuento, si usted es internista, pediatra, endocrinólogo, ¿cierto? Aquí entran los quirúrgicos, cirujanos, gastroenterólogos, entonces los antiulcerosos y sobre todo en nuestra región,
que es tan frecuente, tanto las úlceras como la gastritis y, lo más grave, el cáncer. Pues esto no le van a ayudar a tratar el cáncer, pero sí por lo menos a manejar el dolor. Y la gastritis, que son los precursores. Entonces, entre ellos tenemos 4 grupos grandes. Los inhibidores de la secreción de ácido, y dentro de ellos tenemos un grupo de medicamentos, unos grupos de medicamentos. Los neutralizadores del ácido, tenemos otro grupo de medicamentos. Los agentes protectores del nicho ulceroso, otros medicamentos, y los agentes potenciadores de los mecanismos de defensa, otros medicamentos. Dentro de los inhibidores de la secreción de ácido, entonces tenemos los antihistamínicos de receptores H2, los inhibidores de la bomba de protones, los agonistas de receptores de prostaglandinas. Dentro de los neutralizadores de ácido, entonces tenemos los antiácidos. Dentro de los agentes protectores del nicho ulceroso tenemos los disacáridos sulfatados y los compuestos de bismuto coloidal. Y dentro de los agentes potenciadores de los mecanismos de defensa está el sucralfato y las prostaglandinas. Un poquitico de recorderis. Esta es la mucosa gástrica con sus componentes, ¿cierto? Y con los factores que la defienden para que se mantenga íntegra y con sus factores que la pueden agredir. Entonces, está compuesta esta mucosa gástrica de una luz gástrica, de unas células epiteliales y de una microcirculación gástrica. Dentro de los factores que defienden para que esto esté indemne y no le dé a uno nada y no se le dañe a uno la mucosa gástrica, está la secreción de moco, las prostaglandinas, el óxido nítrico. Recuerde que las prostaglandinas y el óxido nítrico se producen en las células epiteliales, pero más, sobre todo el óxido nítrico, en la parte endotelial de la microcirculación gástrica. Entonces, para que nuestra mucosa gástrica se mantenga indemne, entonces debemos tener una muy buena secreción de moco, de bicarbonato, de prostaglandinas, de óxido nítrico y mantener un flujo sanguíneo mucoso excelente. ¿Qué factores pueden agredir a esta mucosa? Hay factores extrínsecos y factores intrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos, pues tenemos la secreción del mismo ácido gástrico que produce, la pepsina, que también se produce aquí mismo en las células parietal, en las células del cuello algunas veces y en otras, en las células principales. Y otros factores externos como el consumo de AINES, la infección por Helicobacter pylori, el tabaquismo, el consumo de alcohol, entre otros, entre otros. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre los factores defensivos de la mucosa gástrica y los factores agresivos, inmediatamente quien se verá afectada será esta mucosa gástrica. Ya en patología, pues supongo que ya les enseñaron eso. Recordemos un poquitico esta célula tan famosa. Esta es nuestra famosa célula parietal, ¿cierto? De las glándulas oxínticas. Esta célula parietal de las glándulas oxínticas es la que se encarga de permitir la entrada de agua, ¿cierto? Para que esta agua se entre en disolución y deje libre hacia la luz gástrica hidrogeniones y también deje el ingreso de cloros desde la parte externa, desde la parte sanguínea, y después los hidrogeniones con los cloros se unen y forman ácido clorhídrico en la luz gástrica. Para que esto se produzca, sobre todo la liberación de estos hidrogeniones en la luz gástrica, se necesita una bomba o un transporte activo gracias a una bomba de hidrógeno y potasio que se llama bomba de protones, que lo que hace es que al introducirse los hidrogeniones se intercambian por potasios para mantener el equilibrio eléctrico de las células. Para poder suceder esto, necesitamos unas secreciones de tipo neurocrina, endocrina y paracrina, con 3 sustancias,
una de tipo, como es neurocrina, es de tipo nervioso, la acetilcolina con su respectivo receptor muscarínico M3, ¿cierto? Una secreción endocrina por las células G que secretan una hormona que se llama gastrina con su receptor SSKMB, y la secreción paraclínica con células sanguíneas que secretan histamina, ¿cierto? Entonces, para que esta célula parietal responda y forme ácido clorhídrico, primero tiene que tener un estímulo neurocrino, endocrino y paracrino, gracias a acetilcolina, gastrina e histamina, que funcionan como unas tres llavecitas que al mismo tiempo tienen que funcionar, ¿cierto? Si falta una de ellas, ya no hay secreción de ácido clorhídrico en las cantidades normales que se deben producir. A partir de esto que acabo de explicar, esta parte de la fisiología, entonces veamos ahora sí los mecanismos de acción de los medicamentos, y verá que va a ser muy facilito, muy sencillito después de que ya recordamos esa parte que ya hemos visto por allá en fisiología. Entonces el primer grupo y el más importante en este momento a nivel mundial se llaman los inhibidores de la bomba de protones, o también llamados IBPs. Dentro de estos tenemos el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, pantoprazol y rabeprazol. El primero que se utilizó de ellos fue el omeprazol. El que más se está utilizando en el mundo ahorita es el esomeprazol, pero los otros también se utilizan. Recordemos entonces, ahora solamente la bomba de protones, ampliemos esa imagen. Esto nos lo da gracias al libro del doctor Velasco. Entonces aquí tenemos la bomba de protones, está la célula, y aquí está entonces, ¿qué? La luz gástrica por donde normalmente debe salir estos hidrogeniones que se intercambian por estos potasios. Los hidrogeniones caen acá, y con el cloro que ya se había metido anteriormente, pero este no necesita ninguna bomba, el cloro está esperando a la hidrogenión y se mezclan hidrogeniones y cloros y forman ácido clorhídrico. Pues lo que hacen los medicamentos de los cuales estamos hablando, los inhibidores de la bomba de protones, es que, mire, X para acá, neutralizan esta bomba impidiendo que haya ese intercambio, y por lo tanto disminuye la secreción de hidrogeniones e impide la formación de ácido clorhídrico. ¿Dónde? En la célula parietal. ¿De cuál glándula? Las glándulas oxínticas. ¿De dónde? Del estómago. Entonces, ¿cómo actúan? Tienen una actividad antisecretora, esto es lo que ya dije ahorita, mediante la inhibición directa de la enzima o de la bomba de protones, hidrógeno, potasio, ATPasa. Esta es responsable de secreción de hidrogeniones por parte de la célula parietal de la mucosa gástrica. Estos medicamentos por lo regular son elaborados con cubierta entérica que proteja del medio ácido luminar y que evita la degradación y la prolongación y la formación del fármaco sin ningún inconveniente. Eficacia: si se administra de 15 a 30 minutos antes de las comidas, aumenta su eficacia. Por eso es que cuando uno formula esomeprazol o omeprazol, siempre le dice al paciente que se lo debe tomar en ayunas, porque aumenta la eficacia si se administra antes de comidas. El índice de curación en úlcera gástrica y duodenal son similares a los de los antihistamínicos anti-H2, no tienen ninguna ventaja, pero también se utilizan en esofagitis por reflujo, son muy buenos en esofagitis por reflujo, o el síndrome de Zollinger-Ellison. Ya tienen dos patologías para leer: síndrome de Zollinger-Ellison y síndrome de Sjögren. Por lo regular viene en forma de profármacos, todos esos que mencionamos, con una vida media plasmática corta de 1 a 1.5 horas, una biodisponibilidad del 80 al 95%, uniéndose a proteínas, este 95% de una biodisponibilidad del 80%, y eliminación, metabolismo hepático con eliminación de todos. Este cuadrito del doctor Velasco, simplemente para ver mire que la unión a proteína es altísima de todos, la biodisponibilidad varía, la vida media no es muy similar entre todos, el T máximo, mejor dicho, y la vida media también es muy corta, como habíamos dicho. Reacciones adversas:
El tracto gastrointestinal, náuseas, diarrea o constipación. Recuerda que la constipación es lo mismo que el estreñimiento, ¿verdad? Algunos pacientes pueden tener cefaleas secundarias a insumo de lansoprazol, parestesias o RAS, que no son frecuentes y van desapareciendo. Problemas musculoesqueléticos, algunos manifiestan dolor de los músculos, de artralgias, y ojo con esto, crisis de gota, crisis de gota. Más grave, nefritis intersticial, y el paciente lo manifiesta con hematuria, piuria o sinofilia con fiebre y rash. No es lo frecuente. Entonces, precauciones. ¿En quién vamos a tener precauciones al dar este tipo de medicamentos? En pacientes con disfunción hepática, en mujeres embarazadas y lactantes. Solamente se deben dar estos medicamentos riesgo-beneficio. Si es absolutamente necesario, se dan; si no, no se dan. Contraindicaciones: hipersensibilidad a cualquiera de los del grupo e intensa hipergastrecemia. Interacciones: omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, inhiben o inducen isoenzimas del citocromo P450. Entonces se producen interacciones con medicamentos que se metabolizan a través de estos sistemas enzimáticos. En cambio, pantoprazol y rabeprazol son los que menos interacciones en realidad tienen. Al aumentar el pH por disminución del ácido, conllevan a disminución de la absorción de algunos medicamentos, como por ejemplo el ketoconazol, que necesita medios un poco más ácidos. Y no se recomienda usarlos concomitantemente con algunos antirretrovirales o medicamentos utilizados para patologías como el SIDA, como el atazanavir o el nelfinavir, porque disminuyen sus niveles plasmáticos. Usos en úlcera péptica y gástrica duodenal. En estos pues se debe combinar con antimicrobianos si se quiere tratar el Helicobacter pylori, ya eso hablaremos después. En úlcera por AINES, en pacientes que consumen AINES y terminan haciendo una gastritis y después una úlcera. En dispepsia no ulcerosa, los pacientes que tienen gastritis pero que no alcanza a hacer una úlcera. En pacientes que presenten esofagitis por reflujo, o pacientes que presenten sangrado digestivo secundario a una úlcera del estómago, o en síndrome de Sjögren-Ellis. Resumen: son profármacos que requieren un medio ácido para su activación, únicamente presente en el calanículo secretor de la célula parietal. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, pues tienen sus PKs, no vamos a discutir ahorita. Inhiben la sodio-potasio ATPase de forma irreversible, inhibiendo la secreción gástrica en cualquier circunstancia. Se administran en una sola dosis única al día, al menos 1 hora antes del desayuno, o 2 veces al día antes del desayuno y antes de la cena. No deben administrarse con fármacos que alteren el pH intragástrico. Son fármacos seguros que no requieren ajuste de dosis en circunstancias en las que el aclaramiento se ve reducido, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal. En tratamientos prolongados se debe considerar una posible reducción en la absorción de calcio y vitamina B2, así como una posible disminución de efectos antiagregantes del clopidogrel, y constituyen el tratamiento de elección para la mayoría de las enfermedades relacionadas con el ácido. Por eso son los medicamentos que más se utilizan en este momento en el mundo. El segundo grupo, muy conocido, los antagonistas de receptores H2 de histamina. Y entonces ya se imaginarán, ¿se acuerdan cuando vimos ahorita esos tres procesos, uno endocrino, otro paracrino y otro neurocrino? Pues este está relacionado con el neurocrino. Entonces lo que hacemos es que este medicamento bloquea los receptores H2. Si la histamina no se puede pegar a su receptor, entonces ya no está la tríada de gastrina, histamina y acetilcolina. Este es paracrino, ¿no? ¿Cuáles son sus medicamentos representativos? Ranitidina, cimetidina, famotidina y nisatina. Ojo que la ranitidina, por algunos estudios que se hicieron en el 2018-2019, fue retirada del mercado el año pasado. No hay en Colombia, no se consigue ranitidina. Entonces lo que más cuando toque que utilizar ahorita, lo que tenemos a disposición es cimetidina y famotidina. Entonces producen inhibición competitiva con la histamina sobre sus receptores H2, allá en la célula parietal. Inhibe la secreción ácida basal y nocturna y estimulada por alimentos y otros compuestos como insulina, cafeína, prostaglandinas. Entonces, linfocitos, monocitos, células musculares y cardíacas también tienen receptores H2, no solamente las células
varietales y con funciones inmunes y de contractilidad cardíaca que brinden un potencial terapéutico a este grupo de medicamentos, pero todavía no se ha estudiado sobre estos receptores en estos órganos. Absorción disminuye con antiácidos, disminuye actividad del sucralfato al aumentar el pH gástrico, y veremos más adelante que el sucralfato necesita pHs ácidos. En sobredosis, el manejo debe ser sintomático porque no hay un antídoto específico si se intoxica un paciente con alguno de estos medicamentos de este grupo. Absorción del tracto gastrointestinal bien y rápida. Biodisponibilidad variable con la ranitidina al 50%, con famotidina y 90% con nisatidina. Vida media 2.5, 4 o 1 horas respectivamente. Para la ranitidina 2.5, famotidina 4 y nisatidina 1.2. Unión a proteína no es tan grande como lo que sí sucede con los IVPs y se metaboliza en bajo porcentaje. Eliminación renal. Y ojo, en pacientes con insuficiencia renal severa hay que ajustar la dosis porque se pueden acumular. Se excreta por heces a través de la placenta y no se han reportado efectos teratógenos, entonces puede ser una opción cuando los otros están contraindicados. Ranitidina, vuelvo a insistir, fuera del mercado, ¿no? Fuera del mercado. Reacciones adversas, dolor de cabeza, cefalea, confusión, mareo, sedación, mialgias, dolor abdominal, diarrea, constipación y menos frecuentes alteración hepática, hemática y arritmias. Entonces dice que tolerancia a efectos de la H2 por hipergastrinemia secundaria que estimula la liberación de histamina en células enterocromafines de otro tipo y aumenta la liberación. Precauciones, pacientes ya dijimos, con trastornos renales, se puede acumular. Ojo con los pacientes de edad avanzada, no utilizarlos en embarazo y lactancia, limitar uso solo si es necesario. Solo si es necesario. Administración intravenosa. Contraindicaciones, hipersensibilidad a los compuestos y porfiria. Interacciones disminuyen la secreción ácida, alteran la absorción de medicamentos cuya absorción depende del pH exactamente igual como sucede con los IVPs, con el ketoconazol, y la ranitidina con las enzimas del CYP450 interfieren en mínimo grado con metabolismo hepático de otros fármacos, no tanto como si lo hacen los IVPs. Uso de estos anti-H2 excepto ranitidina, vuelvo a insistir, está fuera del mercado. Tratamiento y prevención de úlceras duodenal-gástrica benignas, en gastritis, en reflujo gastroesofágico con o sin esofagitis, en prevención de úlceras de estrés del tracto gastrointestinal superior, pacientes que tengan riesgo de broncoaspiración, como pacientes que están tendiendo en una cama en coma, ¿cierto? O prostrados por alguna otra causa. En dispepsia no ulcerosa, los pacientes que tienen gastritis no necesariamente con úlcera, o úlcera gastrointestinal por Aines o síndrome de Soligner-Ellis. Si usted se da cuenta, pues los usos son los mismos que con los IVPs. Resumen, pues hagamos un resumencito que nos hace el doctor Velasco. Inhiben la secreción ácida gástrica basal y son especialmente eficaces en el control de la secreción nocturna. Se administran en una dosis única al día antes de acostarse o 2 veces al día al despertarse y antes de acostarse. Lo mismo que los IVPs. Las dosis han de ajustarse en función de la edad y en caso de insuficiencia renal, ya lo dijimos hace rato. Pueden formar parte de regímenes terapéuticos para el tratamiento de la úlcera duodenal no relacionada con el Helicobacter pylori. Acuérdense que si tiene Helicobacter pylori, lo ideal son IVPs, aunque han sido desplazados por los inhibidores de bomba de protones. Y las dosis no vamos a hablar de eso. Antiácidos. Entonces, vamos al otro grupo. A los antiácidos, o sea, los neutralizadores del ácido. Los anteriores tenían que ver con la secreción del ácido. Los antiácidos, aquí ya se secretó el ácido. Aquí ya no podemos hacer nada. Entonces, esto lo que son neutralizadores del ácido que ya se acaba de secretar. Su acción es local, lógicamente, porque ya el ácido está secretado y vamos a neutralizarlo. Entonces, hacen cambio de pH del medio, inactivan a la pepsina porque la pepsina necesita pHs ácidos para poderse pasar de pepsinógeno a pepsina. Son capaces de fijar ácidos biliares, hablan de alguna supresión del Helicobacter pylori sin ser los medicamentos de elección, y algunos como las sales de aluminio
produce liberación de prostaglandinas y tiene un efecto citoprotector y antisecretor, además de neutralizador del ácido. ¿Cuáles tenemos? El más famoso de todos, el hidróxido de aluminio y magnesio, el más utilizado, ¿cierto? Entonces son las Nilantas y los Pepsamar y todos esos que ustedes conocen. Ojo, en insuficiencia renal, a dosis altas o prolongadas, puede producir depresión del fósforo con anorexia, debilidad muscular, resorción ósea, aumento de la absorción de gas intestinal de calcio, que puede producir hipercalciuria, cálculos, osteomalacia o osteoporosis. Eso por el lado del calcio, ¿cierto? Con las afectaciones que pueden producir por su efecto de tipo neutralizador. Y acumulación de aluminio, el aluminio en altas dosis puede producir encefalopatía con demencia. Pues uno termina diciendo que el paciente está loco y lo que tiene es que tiene una intoxicación porque consume todos los días, por ejemplo, milanta. Pues no pasa, no es lo frecuente, pero estoy poniendo un ejemplo para que no le va a olvidar. Magaldrate es otro, es un complejo de aluminato hidratado de magnesio. El ácido algilínico es alginato de sodio y se utiliza para el manejo del reflujo gastroesofágico. Otro, el carbonato de calcio, tiene una capacidad neutralizante, su uso ha sido prácticamente disminuido dramáticamente, casi no se usa por las molestias gastrointestinales que puede presentar el paciente por lo del calcio. Bajo porcentaje del calcio se absorbe junto con el bicarbonato y puede producir hipercalcemia, hipercalciuria y formación de cálculos urinarios, lo que hace que se utilice mucho menos. Puede producir este carbonato de calcio hipersecreción de rebote por efecto antiácido y efecto estimulante de calcio sobre células G del estómago. Entonces no conseguimos nada. El bicarbonato de sodio, muchas veces, no sé si ustedes han observado, muy frecuente en algunas personas, sobre todo de edad que les fascina, es cuando tienen indigestión, cogen una cucharada de bicarbonato de sodio, se le echan un vaso de agua. Pues sí, si ustedes son más sofisticados, van a la tienda y compran sal de frutas Lua, que es bicarbonato de sodio. Entonces, ¿se puede utilizar el bicarbonato de sodio? Sí, lo que no se puede utilizar es por tratamiento prolongado. O sea, todos los días, hay gente que le clava todos los días al bicarbonato de sodio con agua. Ojo con eso, porque el bicarbonato puede meter al paciente en una alcalosis metabólica y en una hipernatremia, porque el bicarbonato viene con sodio. Entonces, ¿te imaginas cuando los viejitos les fascina clavarse 2 vasos de bicarbonato de sodio al día y son hipertensos? Miren, el peligro de la hipernatremia y el de la alcalosis metabólica. Hay que tener cuidado con eso. Parece muy inocente el bicarbonato de sodio, pero no lo es tanto si no se maneja bien. La hidrotalcita, forma hidratada del carbonato de aluminio y magnesio, 1 gramo al día. Precauciones y contraindicaciones, pues ya las hemos dicho casi todas hablando de los medicamentos. Entonces, con antiácidos que contengan sodio, como lo dije ahorita, hay que tener precaución en pacientes con restricción de sodio, contraindicación, como por ejemplo pacientes hipertensos. Antiácidos o alteración del pH gástrico interfieren en la absorción de medicamentos como antifúngicos, hormona tiroidea, warfarina y hierro. Quiere decir que cuando tengamos que dar estos medicamentos, entonces debe darse con 2 horas de diferencia entre estos medicamentos y los antiácidos. Contraindicaciones en insuficiencia renal, en edad avanzada. Los tratamientos prolongados de sales de aluminio, hay que hacerle control de fósforo, calcio sanguíneo para ver que no se estén ni disminuyendo mucho el fósforo ni aumentando mucho el calcio. Y ojo con el magnesio, porque puede producir vómito, hipotensión, alteraciones electrocardiográficas y depresión del sistema nervioso central. No olviden el aluminio, que puede causar demencia. Uso en enfermedad aciopéptica, úlcera duodenal-gástrica, en hemorragia del tracto digestivo superior y gastritis, y dispepsia no ulcerosa. ¿Resumen? Sí, resumen de los antiácidos. Son compuestos inorgánicos que neutralizan el ácido en forma inmediata y poco duradera, ojo con esto. Son muy utilizados en la automedicación de síntomas relacionados con la secreción ácida. La combinación de magnesio y aluminio en el mismo preparado permite una acción rápida, sostenida y carece de efectos adversos importantes. Sin embargo, cuando sean por periodos prolongados, ya sabemos lo que puede ocasionar. Es conveniente evitar la administración conjunta de antiácidos con otros fármacos y en caso de necesario la dosis debe espaciarse por 2 horas, ya lo dijimos hace rato.
y son recomendables únicamente los antiácidos no absorbibles, que son los que ya mostramos. Bueno, el sucralfato, complejo de sucrosa sulfatada con hidróxido de aluminio, forma una película en el nicho ulceroso, inhibe la retrodifusión de protones y antipepsina, absorbe ácidos biliares, no altera la secreción ácida, se activa con la acidez, dosis diarias 1 gramo antes de las comidas. Ojo que se activa con la acidez. Además libera prostaglandinas como E2, aumenta el bicarbonato, el flujo sanguíneo y un factor de crecimiento epidémico. Su efecto es netamente local, ahí en el sitio de la gastritis o ahí en el sitio de la úlcera. Recuerden que necesita acidez para activarse. Reacciones adversas, náuseas, epigastralgia, constipación, intoxicación por aluminio e insuficiencia renal porque tiene aluminio. Recuerden, el aluminio no lo van a olvidar. Precauciones, lógicamente, pacientes que tengan insuficiencia renal. Contraindicaciones, no se sabe si son seguros en niños, en embarazadas y lactantes, por lo tanto es mejor no usarla en estos grupos de edades. Interacciones: disminuye la absorción de fenitoína, tetraciclina, ciprofloxacina y digoxina. Y los antiácidos impiden su activación. ¿Se acuerdan por qué? Porque necesita medio ácido para activarse. Usos: tratamiento sintomático de úlcera gástrica y duodenal. Prevención de úlceras por estrés. Estas son las úlceras por estrés, no son las que producen cuando usted tiene, dejó la novia embarazada o una cosa de esas. No, las úlceras por estrés, no, pero ustedes no, estoy poniendo un ejemplo para que después no vaya a tener discusiones yo con alguien. No, entonces, no, estas úlceras por estrés son los pacientes que están hospitalizados y están acostados y pueden terminar haciendo úlceras allá en la hospitalización. Prevención y tratamiento de gastritis agudas por alcohol, sales biliares o AINES. El bismuto es otro medicamento. El subcitrato y subsalicilato de bismuto son los más utilizados. ¿Cómo actúan? Tienen afinidad por el tejido necrótico de la úlcera o en la gastritis también, y forman una capa que es bismuto, proteína protectora. También ayudan a la estimulación de liberación de prostaglandinas que protegen la mucosa gástrica. Se considera un antiinflamatorio contra el Helicobacter pylori, disminuyendo su recurrencia. Absorción del tracto gastrointestinal mínima y eliminación por heces. Acciones adversas: a dosis altas y tratamientos prolongados puede producir neurotoxicidad con encefalopatía. Tienen que reunirse estas dos dosis altas y prolongadas. Y puede producir diarrea y vómito. Precauciones: uso máximo de 8 semanas. Recuerden que no se puede dar por tratamientos prolongados. Hay que tener precaución en pacientes con función renal alterada. Ennegrece las heces, hay que advertirle a los pacientes porque el paciente ve que las heces se le ponen negras y piensa que lo que está haciendo es un sangrado intestinal, ¿no? Y contraindicaciones: se desconoce su seguridad en el embarazo, entonces no se debe utilizar. Interacciones: disminuye la absorción por quelación de tetraciclinas, hierro y calcio. Por ser radiopaco, interfiere en los estudios radiográficos gastrointestinales. Si le van a poner medios de contraste para ver alguna cosa, ojo con si el paciente está tomando este medicamento porque puede ocultar y dañar el examen. No dar antiácidos bloqueantes de H2 y leche 30 minutos antes o después de las tomas. Usos: alternativa, no primera opción, alternativa en úlcera péptida y gastritis antral crónica. Una combinación de ranetina, bismuto, citrato, pues recuerden que la ranetina ya no se consigue, pero esta producía actividad antipepsina y anti-Helicobacter pylori y una actividad similar a otros antiulcerosos. Resumen: esta es la pauta de erradicación del Helicobacter pylori. Ustedes me la van a explicar después, cuando veamos algunas exposiciones. Entonces, terapia triple clásica, hay terapia cuádruple, y entonces aquí no me interesan los antibióticos, me interesa que vean que en todas las terapias IVP o en I, en este bismuto y en este IVP, en todas hay IVPs y en algunas bismuto. Listo. Muy bien. Preguntas, por favor.
Doctor, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien, gracias. Mira, tenía una duda, doctor. Lo que pasa es que el ácido clorhídrico, como pues forma parte de el buen funcionamiento de la absorción, ¿no habrían problemas como de nutrición al bloquear este sistema? No, fíjate que no. Fíjate que no. Lo que pasa es que, pues uno sabe los tratamientos cómo hay que darlos, ¿no? Y qué tanto hay que darlos. Entonces, pues lógicamente hay que tener cuidado con eso, pero no, fíjate que no, no interfieren tanto. Ah, vale. Doctor, un paciente con gastritis ulcerática se podría fusionar un antiácido con un inhibidor de la bomba de protones para hacer mejor efecto. Pues uno los puede combinar, no hay problema si los quiere combinar, pero por lo regular yo le recomiendo que empiece con el IVP y va mirando al paciente. Igual los pacientes terminan autoformulándose, créame que eso termina sucediendo. Vale, gracias. Bueno, señor. Doctor, en un paciente con Helicobacter, ¿se medica un antiácido y antibiótico o cómo se lo No, maneja? no. Ahí estaban siempre IVPs y antibióticos que ya los vamos a ver. Ustedes van a hacer una exposición y vamos a hablar de eso, del manejo de Helicobacter pylori, lo vamos a hacer en otra clase cuando estemos hablando de antibióticos, ¿vale? Pero antiácidos no. Ahí se utiliza IVPs, como le mostré ahí. Ah, ya, gracias. Bueno. Doctor, y con respecto a la cimetidina, que según el libro del doctor Isas está en desuso, o sea, aquí en Colombia sí se sigue utilizando igualmente. Pues lo que pasa es que como sacaron la ranitidina, de vez en cuando puede conseguir uno, pero en realidad lo que se está utilizando es IVPs. Sí, se puede conseguir, pero no es fácil y ahora se consigue un poquitico más que antes, pero no es fácil, créanme. ¿Y cuál sería el segundo grupo más usado para la úlcera? Pues sí, se están utilizando bismutos y sucralfatos. Pero ¿sabe cuál es la ventaja que tiene uno con los IVPs? Que como hay varios, usted puede utilizar esomeprazol, si no le funciona puede irse con el lansoprazol, ¿sí me entienden? Pero por lo regular funciona muy bien. Ahora, acuérdense que estos también vienen en vía oral y vía parenteral también, los IVPs. Listos, muy bien. Si no hay más preguntas, nos veremos el viernes. Muchas gracias a todos. Vale, gracias.